pero tenemos muchas cosas para hablar con Carlos Leiva. Claro, Carlos Leiva es economista, fue un hombre importantísimo en el gobierno de Perón, primero de Cámpora, en el 73, acompañando al ministro de Economía, José Berg-Herbert. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. El núcleo de aquel programa era el pacto social. Así es. Entre empresarios, sindicatos, arbitrados por el Estado. Bueno, una pequeña corrección. El núcleo de ese programa, y esto es quizás lo que en general se olvida, tantos años han pasado y tan mala prensa ha tenido ese proceso, esto empezó en rigor con un documento del radicalismo, que inició el radicalismo de La Hora del Pueblo de Ricardo Balbín, y fue creciendo en un consenso hecho por fuera del Estado, es decir, desde abajo hacia arriba, en el que participaron en ese consenso final, un documento muy importante por su contenido y por su precisión, que se llamó Las coincidencias programáticas de las organizaciones políticas y económico y sociales, que fue firmado por todos los partidos políticos argentinos, con la excepción de, digamos, la corriente que estaba en Montoneros y la excepción del Partido Comunista y Álvaro Alzogaray, todos los demás adentro, y el movimiento obrero, que en ese momento estaba absolutamente unificado en la CGT, liderada por José Ignacio Rucci, y una enorme organización empresarial que, por supuesto, lideraba en ese punto la CGE, pero que representaba esencialmente a todo el empresariado del interior, rural, industrial, comercial. Ese documento, que realmente es muy valioso, fue lo que nos permitió que durante la campaña electoral que dio lugar a la reiniciación de la democracia, los principales partidos políticos, por supuesto el frente que presidía el peronismo, que estaba integrado por otros partidos políticos, la Democracia Cristiana entre otros, y el propio radicalismo que tenía su candidato y Oscar Allende por otra vía, habían sido firmantes de ese programa que no era solamente un recitado de objetivos, sino que contenía instrumentos legales para llegar a esos objetivos. Y ahí los objetivos eran, supongo, o recuerdo, desarrollo económico, por supuesto, ¿no? Sin inflación. El primer tema era, para aquellos años era terrible el desempleo que había para aquellos años, que era el 7%. Y el documento empieza con hombres y mujeres sin trabajo. La economía estaba en un estado recesivo, la tasa de inflación que dejaba la NUSA era el 80% anual, y todos los sectores convinieron en tener un programa que liquidaba la inflación expresamente, sobre la base del consenso, y que tenía propósitos reformistas en muchos planos, como por ejemplo la inclusión del impuesto a la renta potencial, para citar algunas, o la cédula fiscal, por otro punto. ¿Retenciones no había en aquella época? Sí. ¿Había retención a los productos agropecuarios también? Sí. Bueno, las retenciones, en realidad el derecho de exportación es una cosa muy vieja en Argentina, amerita otra discusión, porque realmente no se trata del error de tener retenciones y un tipo de cambio bajo, sino que las retenciones, el gran expositor de esta idea es Marcelo Diaman, por supuesto, para citar un caso del otro lado, Crier Bacena las instaló, porque la Argentina es un país de dos velocidades. No hemos logrado, menos aún hoy, un desarrollo industrial que permita que la Argentina pueda tener un solo tipo de cambio, dado la enorme productividad del sector agropecuario. La Argentina tiene el privilegio de tener el sector productivo más eficiente del mundo. Y no tanto por el equipamiento de capital, porque no hay caminos, no hay silos, sino porque realmente tenemos una memoria histórica muy importante del sector agrario. Simplemente como un recuerdo, Juan Manuel de Rosas tenía 37 arados de mancera y escribió un manual para el administrador de campos. Y José Hernández, también, que es el autor del Martín Fierro. Es decir, o sea, toda una cultura volcada. La cultura agraria de la Argentina realmente es una cosa muy importante. Y hoy se refleja en lo que son los jóvenes hijos de chacareros, que son ingenieros agrónomos, hipertécnicos, con tecnología. Eso es un don, pero ese don, de esa velocidad enorme, es como ser un esquiador con dos piernas, una de un largo y otra del otro. Por lo tanto hay que poner un suplemento. Y el suplemento lo necesita la organización para tener una industria también eficiente, cosa que es posible, porque la Argentina la llegó a tener. Carlos, eso es cierto. Volvamos al tema del pacto social, porque realmente me parece, digamos, que es el momento para recordar esa experiencia histórica tan valiosa y que, que puede ser llamada, incluso es como nuestro pacto de la Moncloa. Por su vez, anterior al pacto de la Moncloa, efectivamente. Entre otras cosas es anterior. O sea que podríamos nosotros abrevar de esa experiencia para, digamos, para los tiempos que vienen.
Te quiero preguntar dos cosas. Primero, ¿por qué fracasó, o si fracasó o no fracasó? Y segundo, ¿qué enseñanzas deja esa experiencia? Vos fuiste coordinador de algún modo, de algún modo, fuiste el coordinador ejecutivo de esa experiencia. Digamos, ¿qué nos deja para hoy? Digamos, ¿qué enseñanzas podemos tomar para este tiempo? Bueno, en primer lugar, digamos que la construcción del Pacto Social, como acabo de referir, no requirió de la existencia del poder del Estado previamente. En general, la teoría corporatista, que Schmittler es uno de los grandes teóricos de este tema en el mundo, en general lo incluye, como bien dijo Ceferino, la participación previa del Estado. Este es un caso original, porque empieza desde abajo. Había un gobierno dictatorial y para lograr la democracia se instaló un pacto. Una vez que está el pacto, se refirió el pacto estrictamente a las leyes a votar, que fueron todas votadas por unanimidad, y refirió un conjunto de políticas que tienen que ver, digamos, con el restablecimiento de un proceso de redistribución del ingreso que surgía de la necesidad de la economía de que se hiciese. ¿Por qué? Porque la productividad había crecido enormemente en la década 64-74. Nosotros heredamos una condición, si bien de desempleo y alta inflación, de altísima productividad. Claro. Entonces, coordinar esa política en un estado de estanflación, como estábamos, teníamos producto cayendo e inflación del 80%, era imprescindible, como lo es hoy, a mi criterio, una coordinación de expectativas que solo se hace con un pacto coordinado, estando todas las personas importantes en la mesa. O sea, doctor, ¿usted cree que hoy es posible o es necesario ese pacto? A veces en la historia no todo lo necesario es posible. Es absolutamente necesario. Ahora, la posibilidad está en la capacidad de escuchar y en la capacidad de diálogo. No hay pacto sin cesión. Fíjese usted una cosa notable de aquel pacto que tengo la grabada en mi memoria, mientras, como yo era muy joven, no soy tan grande, pasaba el documento para firmar a todos los firmantes. Cuando me tocó ponerlo debajo de la firma de José Ignacio Rucci en el Ministerio de Economía, muy alta en la noche, él estaba rodeado de guardaespaldas porque obviamente su vida estaba amenazada. En aquellos tiempos la cosa era, la lucha contra, entre comillas, la burocracia sindical era sangrienta, ya había cobrado varias vidas. José Ignacio firmó y en un silencio mortal dijo: yo con esto estoy firmando mi sentencia de muerte. ¿Qué era lo que firmaba? Bueno, firmaba un aumento de salarios. Bueno, estaba firmando un aumento de salarios. Corría riesgo su vida. Estaba firmando un aumento de salarios que era por una suma fija, lo cual implica que los que estaban abajo cobraban más, pero tampoco demasiado, y los que estaban arriba cobraban menos. Y venía de un planteo en el que se decía que al llegar el peronismo al poder, el aumento de salarios iba a superar la tasa de inflación, que en ese momento, como acabo de decir, era el 80%. Entonces nosotros, con ese planteo, por supuesto que fue, digo nosotros, incluye a todos, que logró que hasta la Unión Industrial lo firmara esa noche, porque esto también es importante recordarlo, no habían firmado las coincidencias, pero estaban sentados allí, Brown Cantilo, un montón de gente de otro pensamiento, logramos realmente mejorar enormemente las expectativas. Los precios bajaron, lamentablemente para nosotros, 2 meses después. Fueron tasa de inflación negativa. Para nosotros fue un costo enorme, porque es obvio que todo lo que baja vuelve a subir, y por lo tanto fue un costo político grande, lamentablemente. O sea, el sindicalismo ahí cedió, podría haber pedido más. Por supuesto. Y se conformó con menos. Es más, Otero anunció, el ministro de Trabajo previamente, que iban a aumentar el 100% de los salarios. Eso lo dijo Otero. Hubo una cesión, porque no hay acuerdo sin cesión. Ahora, ¿qué garantizaba el pacto? El pacto garantizaba que el nivel de precios iba a tratar de llevarse, lo que parcialmente se logró. Nosotros terminamos la inflación con el 40% después de la crisis del petróleo. O sea, para vos el pacto social del 73 no fracasó. No, el pacto, digo, hay que aclarar las cosas. Lo que se abandona no fracasa. Claro. Lo que se abandona, el pacto fue abandonado. Perón. Murió Perón y bueno, cayó el poder en manos de... Lo tengo que decir. Murió Rucci primero. Bueno, primero mataron a Rucci, claro, lo cual ya fue un golpe. Después tuvimos la crisis del petróleo, que es otro gol importante. Después murió Perón. Muere Perón y además... ¿Perdón? Asume Isabel. La derecha, digamos, peronista. Y además hay el trabajo de un grupo sectario, porque esto hay que decirlo, los Caballeros del Fuego no es una invención. Ricardo Sin, Pedro Pou, Celestino Rodrigo, a quien conocía yo de antes, y López Rega, tenían un grupo sectario que creían estar iluminados, el discurso de Sin en ese sentido es clarificatorio, y el pobre Gómez Morales, que conceptualmente estaba en contra del pacto social y estaba en contra de la industrialización de la Argentina, porque la estructura intelectual de Gómez Morales, que yo fui subsecretario de él unos días,
era un hombre que no creía en el proceso heterodoxo de industrializar la Argentina. ¿Qué enseñanzas deja, Carlos, para vos el Pacto Social del 73? Bueno, yo creo, la enseñanza primera que deja es que, primero es el legado de Perón. Digamos, ustedes saben que en la Argentina se pueden ganar elecciones con la foto de Perón y Evita. Es como tener la Coca-Cola y llenarla de cualquier cosa. Quien me pueda decir que es lo mismo el peronismo, de todas las corrientes que lo componen, hablo de la dirigencia política, se sorprenderá de ver que es un partido que, como partido, necesita poner ministros de Economía que no pertenecen al partido. Eso es una cosa fantástica. Yo diría inconcebible, pero es así. Les pido que recuerden algún ministro que haya nacido peronista de ¿Pero Menem. que no tienen economista? No, claro que los tienen, pero no están muy convencidos de la ideología finalmente del peronismo. Yo no soy peronista, pero creo conocer el peronismo y tengo la suerte de ser unos pocos vivos que ¿Vos sos trabajaron con demócrata Perón. cristiano? Yo soy demócrata cristiano todavía y seguiré siendo toda mi vida. Bueno, esa es una enseñanza, es el legado de Perón. Yo creo que es el legado de Perón y el legado de Balbín y el legado de los grandes políticos argentinos y de los grandes dirigentes sindicales. El sindicalismo argentino nunca dejó de reclamar el acuerdo social. ¿Por qué? Porque en la esencia de un movimiento nacional que tiene integracionista de clases, es imprescindible que todos los importantes estén presentes en una discusión. Y el drama de la Argentina es que hemos logrado atomizar todas las organizaciones sociales. Hoy tenemos N movimientos sindicales que obviamente han dividido a la clase trabajadora y le han dejado de cumplir ese rol de correa de transmisión entre la definición del poder y la clase trabajadora. ¿Vos dirías que el paro de mañana tiene que ver, digamos, puede llegar a tener como origen, digamos, como causa, mejor dicho, la ausencia de una mesa de diálogo nacional? No, estoy absolutamente convencido. Cuando uno tiene acción directa en una sociedad, que es una enfermedad de la democracia, la acción directa, es porque alguien no está escuchando. Y la acción directa es un grito para que me escuchen, no es otra cosa. Nosotros tenemos un montón de gritos en la calle, desde el punto de vista social y político, porque en definitiva, no solo el gobierno, en general la política está sorda de entender las realidades de la Argentina. La Argentina objetiva y real, y más allá de las cifras del INDEC, cuando nos ponemos seriamente a trabajar sobre los números, objetivamente nuestra situación es más que preocupante, no tanto porque sea una crisis hoy fatal, sino porque realmente cuando uno no sabe a dónde va, es un proverbio africano, tiene que mirar de dónde viene. Y realmente si uno mira de dónde viene, la Argentina no ha superado sus grandes problemas, ni la pobreza, ni la falta de desarrollo industrial, y invito a cualquiera a discutir conmigo con las cifras del INDEC, de lo que estoy diciendo es absolutamente cierto. Y eso supone un fracaso. ¿Un fracaso de qué? Un fracaso de diagnóstico, de visión y de programa, porque la heterodoxia no es controlar los precios, Martínez de Dios controla los precios. La heterodoxia no es simplemente una manera de hacer política económica, es una concepción, es cambiar el curso del agua, indicándola y usándola para energía y para regar. Entonces la Argentina tiene, como dije antes, una extraordinaria productividad agraria y necesita cambiar el curso de esa agua no para impedir la productividad, sino para aprovecharla, para transformarla industrialmente en la Argentina. Y yo los invito a que me digan qué inventario de inversiones de verdad, no inaugurar 40 millones de dólares la ampliación de una planta, inversiones en serio en la Argentina, ¿dónde están? Y no las tenemos, porque no tenemos un programa de desarrollo. No hay posibilidad de hacer política ética sin plan. Sin plan no hay ética en la política. Bueno, me quedo impresionado, pero al mismo tiempo optimista, porque en este contexto de gran productividad agropecuaria, la posibilidad de que exista todavía la posibilidad del pacto social, ¿no?, entre los actores. Sí, y sí, creo que es el mensaje más importante. Sí, yo creo, pero tengo una preocupación. Ustedes han visto que Eduardo Bussi el otro día, de Federación Agraria, ha celebrado el programa de Macri y otros que hablan todo de bajar las retenciones. Uno puede decir que a lo mejor 35 es mucho, lo que fuera, pero cuidado. Si yo decido que la Argentina no tiene retenciones, estoy diciendo que la Argentina tendrá un tipo de cambio válido para el sector agrario, pero que termina con la industria. Y cuidado, porque este gobierno y los que le antecedieron han venido firmando sistemáticamente todas las reuniones del G20, que postula el grupo Doha, y eso tenemos sobre la espada de Damocles de la baja de los aranceles, combinatoria que alejaría a la Argentina sin ninguna protección y encima con un tipo de cambio que si es bueno para el agro, sin retenciones no puede ser bueno para la industria. Ahora, si no hay industria,
Y va a haber claro, mucho bueno, desempleo. justamente el desarrollo del país depende de esa visión, pero no solamente ese empleo, sino el desarrollo de las calidades sociales que promueve la actividad industrial en el interior de la Argentina. Tenemos un país vacío de industrias, un país Yo sin propongo, trenes. si no te molesta, No. Carlos, lo discutimos la ¿cómo no? próxima, ¿Cómo no? porque ya tenemos aquí al vicegobernador y tenemos muchas cosas para seguir discutiendo, bien. Carlos, contigo. Muy bien. Te vamos a invitar otra vez. Como Muy una bien. iniciación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su Gracias tiempo. a ustedes. Hacemos una breve pausa y entonces estamos con el vicegobernador de Buenos Aires, Gabriel Mariotto.